Me gustaría invitarlo a que se ponga en pie por reverencia a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 del verso 1 en adelante. Carta a los Romanos, en el capítulo 5 del verso 1 en adelante. Vamos a leer 11 versos con los cuales vamos a estar comenzando en esta oportunidad. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted tenga Romanos capítulo 5 del verso 1 en adelante, me dice un amén, gloria a Dios. Dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, diga nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, diga una vez más nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el verso 11 y último: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre amado, gracias te damos una vez más por el privilegio que usted nos permite de poder estar frente a mis hermanos, Señor, y poderles traer el consejo de tu bendita palabra. Te ruego una vez más, Señor, que sea usted utilizando mi boca, Señor, que sea usted utilizando las palabras, Señor, que salen de mi boca, Señor, para edificar, para construir, para ayudar, para provocar fe, Señor, confianza, entrega, pasión en cada uno de mis hermanos, Señor, para que todos juntos podamos adorarte como solamente usted se lo merece, Señor. Que sea usted obrando día con día, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Me gustaría traer un título para compartir con cada uno de nosotros en esta ocasión, hermanos. Y el título es el siguiente: justificados para con Dios. Ese es el título de en esta ocasión. Justificados para con Dios. Y ya usted me va a estar entendiendo un poco más si todavía no ha logrado comprender de qué se trata este tema o esta palabra, que a lo mejor la hemos escuchado en muchas ocasiones, pero tal vez no hemos tenido la oportunidad de comprender exactamente lo que el Señor nos revela a través de su palabra en estos cortos versos que acabamos de leer. Justificados para con Dios. Cuando se habla o se predica la palabra de Dios, creo que la mayoría de personas que la oyen y la escuchen pueden entender y comprender de qué se trata el evangelio del Señor Jesucristo, pero muchas veces solamente se queda con el pensamiento de que el evangelio del Señor Jesucristo trata acerca de la vida del Señor Jesucristo, de su nacimiento, de cómo anduvo en esta tierra, de los padecimientos que tuvo que experimentar, de la
la muerte que tuvo que padecer en esa cruz y por supuesto de la resurrección. La mayoría entienden que tuvo que pasar tantas y tantos sufrimientos, martirios, y que lo creen y lo entienden que fue por amor a nosotros y por supuesto a la humanidad. Pero ¿cuántos realmente pueden entender de que el Señor Jesucristo vino y realizó todo esto y lo hizo por amor a cada uno de nosotros? ¿Cuántos realmente han sido capaces de salir de las tinieblas y rendirle su vida al Señor Jesucristo? ¿Cuántos han tomado finalmente la decisión de ponerle fin a esa vida de pecado y de maldad en la cual vivían y ahora rendir su vida al Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas que tal vez hoy en día son creyentes son capaces de cortar todo vínculo con el pecado, con el mundo y todo aquello que representa lo inmoral, lo sucio y pecaminoso? La respuesta es sencilla, porque la gran mayoría de personas todavía no han entendido que hemos sido justificados por nuestro Dios. Muchas de las veces no logramos comprender lo que significa la justificación que llevó a cabo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos hemos escuchado esa palabra y a lo mejor la entendemos, otros sencillamente no la han logrado comprender en qué consiste, qué significa y cómo la aplicamos a nuestra vida hoy en día. Y sin embargo, los versos que acabamos de leer dice, comenzando el verso 1, el capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿qué es la justificación? ¿En qué consiste la justificación? ¿De qué trata? ¿Hasta dónde abarca? ¿Qué alcanza? ¿Qué cobertura, si es que la hay, viene para mi vida o para la vida de cada uno de aquellos que hemos decidido rendir nuestra vida al Señor? De cada uno de aquellos que hemos decidido pasar por las aguas bautismales e invocar el precioso nombre del Señor Jesucristo sobre nuestra vida. ¿Qué es la justificación? La justificación es la acción de justificar, es decir, convertir o transformar aquello que era injusto o que no estaba conforme o de acuerdo a las normas o leyes establecidas, y ahora lo convierte en justo, en verdadero, en algo que es correcto. Una vez más, la justificación es la acción de justificar, es el hecho de convertir o transformar o cambiar aquello que era injusto o que no estaba conforme a lo verdadero, que no estaba conforme a las normas, leyes, estatutos establecidos, y ahora lo presenta como algo justo y verdadero. En pocas palabras, amados hermanos, todo aquello que era sucio, pecaminoso, perverso, malo, depravado, que era lo peor que había en esta tierra, ahora el Señor lo presenta como algo bueno, lo presenta como algo santo, lo presenta como algo justo, lo presenta como algo limpio. Oh, amado hermano, yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana de lo que el Señor nos está hablando, que cada uno de nosotros de alguna manera debemos entender que éramos lo peor que había en esta tierra. Dígame usted, ¿quién de nosotros era justo? ¿Quién de nosotros era santo? Cuando digo santo, no estoy hablando que teníamos unas alitas que nos estaban acompañando. No, que éramos personas apartadas, que nos apartábamos de todo aquello que era malo. ¿Quién de nosotros era así? ¿Quién de nosotros era alguien que le encantaba hacer lo bueno? Ninguno de nosotros. Realmente ninguno de nosotros teníamos ese pensamiento, sino todo lo contrario, nos encantaba hacer lo malo.
Nos encantaba pensar lo malo, nos encantaba hablar lo malo, aquellos chistes especialmente que llevan doble sentido o que van aplicados a cuestiones de tipo sexual, etcétera, etcétera. Nos encantaba. ¿Quién de nosotros, amados hermanos, realmente nos gustaba practicar lo que era correcto, lo que era honesto? Si no, es más bien, usted no me dejará mentir, que nos gustaba aquello que tiene trampa, o aquello que lleva mentira o conlleva pecado. Nos encantaba. Pero note lo que dice la palabra de Dios, que a través de la muerte, a través de la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo, ahora el Señor viene y justifica a toda persona que se arrepiente, a toda persona que dobla su rodilla, a toda persona que decide pasar por las aguas bautismales y permite que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado sobre su vida. Toda persona que está dispuesta a reconocer que ha fallado, ahora el Señor pasa por alto todo eso y ahora presenta a ese hombre, a esa mujer, lo presenta como alguien bueno, como alguien santo, como alguien limpio, como alguien que hace lo mejor. Oh, amado hermano, realmente usted y yo hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en ese madero, usted y yo no estaríamos en este lugar. Usted y yo no pudiéramos levantar la mano limpia y santa. Usted y yo no pudiéramos tener una conciencia limpia delante de Dios, ni delante de las autoridades, mucho menos ante la sociedad. Pero fue por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que ahora usted y yo hemos sido justificados. Amén, amén. Se imagina, amados hermanos, cuando podemos ver o hemos escuchado personas que han ido a parar a una cárcel y han tenido que estar allí en esa cárcel por muchísimo tiempo, e inmediatamente se levanta un expediente para esa persona en donde se escribe detalle a detalle cada uno de las razones o delitos que esta persona ha cometido, por la cual merece o es merecedor de estar en esa cárcel. Y aun cuando esa persona, después que ha cumplido su condena, sale de esa cárcel, todavía existe ese expediente que está marcando, que vendría a ser como una mancha para esa persona. Mas no así cuando alguien viene y se arrepiente y le entrega su vida al Señor. Puede ser la persona más mala, la persona más perversa, lo peor que hay en esta tierra, pero cuando decide invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida, en ese momento la sangre del Señor Jesucristo viene, lo cubre, lo limpia, lo purifica, y el Señor hace a un lado, se olvida, tira al fuego o a la basura el expediente que pesaba sobre ese hombre, sobre esa mujer, y ahora lo limpia y lo presenta como algo limpio, como algo justo. Aquello que era lo peor de este mundo, ahora el Señor lo presenta como algo bueno. Ahora debemos entender, hermanos, y por eso estoy deteniéndome en esto, para que podamos comprender realmente lo que ha hecho el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, porque todos nosotros estábamos descarriados, todos nosotros estábamos perdidos, pero gracias a ese plan maravilloso de nuestro Dios, que se llevó a cabo a través de la muerte de Cristo el Señor en ese madero, usted y yo podemos estar hoy confiadamente en paz delante de la presencia del Señor. Y es que cuando miramos el estándar de Dios, amados hermanos, es un estándar demasiado
alto, alto, que ni usted, yo, ni nadie en esta tierra lo puede alcanzar. Por eso el Señor ideó un plan maravilloso para que cada uno de nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Permítame enseñarle algunos versículos, hay muchísimos, pero para que usted y yo podamos entender en esta mañana el estándar de nuestro Dios. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 11, el verso 44. Levíticos capítulo 11, el verso 44. Y vamos a estar leyendo estos algunos versos de lo que es el estándar de nuestro Dios, porque muchas veces la humanidad puede llegar a pensar que Dios es como nosotros y que Dios pues es exactamente lo que nosotros somos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Levíticos capítulo 11, el verso 44. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Levíticos capítulo 11, el verso 44, dice la Escritura: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis, lea conmigo, santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Cuando habla de personas, está hablando de todo lo que es cuerpo, alma y espíritu, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 45 continúa diciendo: porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, lea conmigo, santos, porque yo soy santo. Mire el estándar de Dios. Miremos por algunos minutos el estándar de Dios. El Señor está diciendo: yo soy santo. En mí no hay pecado. En mí no hay mancha, en mí no hay sombra de variación, dice la Escritura. En mí no existe la mentira, en mí no existe el cambio de parecer, en mí no puede haber esa mezcla o esa cercanía con el pecado. Ahora el Señor está sacando a su pueblo de Israel de Egipto. Egipto simboliza el mundo, como cada uno de nosotros hemos sido sacados del mundo. Pero antes de adentrarnos a la tierra prometida viene a simbolizar la patria celestial, el cielo, para que me pueda entender mejor. Pero antes de poder adentrarnos a la tierra prometida, el Señor les dice: Israel, tengo que comunicarles y ustedes tienen que entender que yo soy santo. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer de la misma manera. Ustedes tienen que santificarse. Ustedes tienen que aprender. Ustedes tienen que esforzarse. Ustedes tienen que poner por obra la santidad, porque yo soy santo. Por lo tanto, no van a ser como hacen las naciones que están alrededor, porque a lo mejor ustedes participaban antes porque vivían en estas naciones del pecado. Pero ahora van a ser una nación distinta. Ahora ustedes comenzarán a trabajar y a esforzarse para tratar de ser como yo soy santo. Levítico capítulo 19, el verso 2. Allí mismo en Levítico capítulo 19, el verso 2. Esto es para que podamos comprender lo que es el estandarte o modelo a seguir que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Levítico capítulo 19, el verso 2, dice la Escritura: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Si bien es cierto, le estaba hablando al Israel literal, ahora usted y yo somos el Israel espiritual. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor
vuestro Dios. Note, y usted en su tiempo libre puede investigar un poco más y notará que hay muchísimos versículos donde el Señor les está hablando claramente al pueblo de Israel, y ahora en este tiempo a nosotros, donde el Señor está diciendo que nosotros debemos ser santos, debemos ser apartados para nuestro Dios. Amén, amén. Ahí mismo en Levítico capítulo 20, el verso 7, por favor. Levíticos capítulo 20, el verso 7 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Levíticos capítulo 20, el verso 7, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice el Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Mire lo que dice el siguiente verso, el 8. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo el Señor que os santifico. Una vez más leamos el verso 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, es decir, la palabra de Dios hay que guardarla y ponerlos por obra, yo el Señor que os santifico. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el estandarte de nuestro Dios, y estoy haciendo esto para que podamos comparar en qué momento usted y yo podemos llegar o alcanzar al estandarte que tiene Dios. ¿En qué momento? Ahora el Señor está hablando a Israel y le dice que tiene que santificarse. Ahora, esta santificación no solamente va a ser los días de culto o los fines de semana, sino todos los días debe santificarse el pueblo de Dios y debe ponerlos por obra, porque el Señor es un Dios santo, el Señor es un Dios puro. Ahora dice que debe, el verso 8 dice que debe guardar los estatutos, la palabra, y ponerla por obra. Ahora, esta es una comparación para que podamos ver el estandarte de nuestro Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, el verso 48. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Repito, hay muchos versos, pero vamos a estar tocando solamente algunos para que podamos ver el estandarte, el modelo, la estructura en lo que es nuestro Dios. Mateo capítulo 5, el verso 48, cuando usted lo tenga, me dice amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora sabemos que no está hablando de una perfección literal en el sentido que no se equivoque, sino más bien el texto debería de decir: sed pues vosotros santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Note que la palabra de Dios nos invita a todos a ser santos. Un texto más, Hebreos capítulo 12, el verso 14. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Estamos viendo el estandarte de nuestro Dios. Amén. ¿A dónde se encuentra el Señor y a dónde nos encontrábamos nosotros, amados hermanos? Y me estoy tomando el tiempo en esto para que a partir de esta enseñanza usted y yo podamos entregarnos mucho más al Señor, podamos cortar y abandonar cosas que no son agradables al Señor, y podamos finalmente entender y comprender qué es la justificación y hasta dónde nos alcanza a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, el verso 14 dice la Escritura: seguid la paz con todos
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Note lo que dice el verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pregunto, ¿quién lo ha llamado a usted? Si a usted lo llamó el pastor, tiene un serio problema. Entonces haga lo que dice el pastor, vístase como se viste el pastor, piense como el pastor piensa. Pero si lo ha llamado el Señor Jesucristo, dice el verso 15, que así como Él que nos llamó es santo, también cada uno de nosotros debemos de ser santos. Y no solamente en nuestro pensamiento y en nuestras palabras, sino en toda nuestra manera de vivir. Está hablando que aún nuestra manera de conducirnos, aún nuestra manera de vestirnos debe ser santos y apartados, con pudor y modestia, porque de esta manera estamos honrando y alabando a nuestro Dios. Así que si el que lo llamó a usted es el Señor Jesucristo, procure con mucho más esforzarse cada día para tratar de ser santo y apartado para agradar a nuestro Dios. Ahora mire el estandarte de nuestro Dios. Dios no puede estar en medio del pecado. Dios aborrece el pecado. Ahora mire por el otro lado nuestra condición. ¿A dónde estábamos nosotros? ¿A dónde estaba usted, hermanos? Yo varias veces a través de testimonio he contado que mi vida era una vida de mentira, una vida de placeres, una vida de cosas terribles, donde había prostitución, había drogas, había alcoholismo, habían fiestas y tantas cosas a temprana, aún teniendo o estando tan temprana edad. Esa era mi vida, amados hermanos. ¿Qué me dice de la suya? ¿Cómo era su vida? ¿Usted vivía en el paraíso, en el huerto del Edén? ¿No? ¿Cómo era su vida, amados hermanos? Ahora menciono esto para que podamos ver que nuestro Dios está viendo y dice: wow, el ser humano está perdido, corrompido, está haciendo lo peor. Y yo estoy acá, dice el Señor. Ahora el Señor dice: voy a idear un plan. Un plan que va a poder alcanzar hasta el último hombre que está en la tierra. De modo que nadie pueda tener excusa. De modo que nadie pueda decir: yo no califico o no puedo ser parte de eso. Ahora el Señor elabora un plan maravilloso, y dentro de ese plan maravilloso está llegar a la justificación, que esto ocurre cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y quiero aclarar que por causa de lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, no es por lo que nosotros éramos o somos o llegaremos a ser, sino que todo es por la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí en Romanos capítulo 5, el verso 8, una vez más, lea conmigo Romanos capítulo 5, el verso 8, porque muchas veces las personas como que se
hacen o se ponen sus moños, creyendo que eran buenas personas, o porque ahora están en el evangelio y tienen ya tantos años de haber sido bautizados y ser llenos del Espíritu Santo, o porque tienen alguna posición o ministerio que el Señor les ha dado. No es por nada de eso, es por gracia y misericordia de nuestro Dios. Romanos capítulo 5, el verso 8 dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, diga nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora debemos entender, amados hermanos, que fue Dios el que ideó este plan maravilloso para redimir a toda la humanidad, que nadie se quedara exento, sino que todos pudiéramos acudir al Señor Jesucristo. Es el Señor el que lo planeó todo, y usted y yo, dice la Escritura, que aún siendo pecadores, todavía Cristo decidió morir por cada uno de nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo sabía que aún después de morir en esa cruz, la humanidad iba a continuar pecando. Le pregunto yo a usted, y voy a usar otra ilustración para que lo podamos entender un poco mejor. ¿Usted le haría un favor a alguien sabiendo de antemano que esa persona no va a saber agradecer ese favor? ¿Usted lo haría? ¿Usted le haría ese favor a esa persona sabiendo anticipadamente que esa persona, luego que usted le haga ese favor, va a hablar de usted, lo va a criticar, va a señalar, lo va a poner en mal, o posiblemente alguna otro tipo de acción? ¿Usted lo haría, amado hermano? ¿Haría ese favor? Voy a cambiar el ejemplo. ¿Usted le prestaría dinero a alguien sabiendo anticipadamente que esa persona no se lo va a pagar? No. Ahora, la lógica a seguir es que nosotros no lo haríamos, pero el Señor Jesucristo, aún sabiendo de que usted y yo, aún sabiendo que la humanidad, luego de su muerte en la cruz del Calvario, la humanidad iba a seguir pecando, pero aún con todo y eso, amado hermano, Él decidió entregar su vida en la cruz del Calvario. Él decidió poner su cuerpo, poner su santidad, poner y doblegarse y humillarse por causa de la humanidad, por causa suya, por causa mía, amado hermano. Él entregó su vida en ese madero. Ahora miremos un poco de cómo el Señor planeó y llevó a cabo este maravilloso testimonio que hizo Cristo Jesús en el madero. Isaías capítulo 7, el verso 14. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Y estoy tomándome tiempo para que entendamos, hermano, que aun cuando el Señor planeó el rescate de la humanidad, aun cuando el Señor ideó ese plan, Él sabía anticipadamente que usted y yo le íbamos a seguir fallando. Pero aún así ideó ese plan y lo llevó a cabo. Isaías capítulo 7, el verso 14, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Allí mismo en Isaías capítulo 53, el verso 1 en adelante. Isaías capítulo 53. Note que el Señor Jesucristo no es que apareció de un día para otro, no es que apareció de la noche a la mañana o de repente. No, fue Dios el que planeó de una manera detallada, precisa y concisa, y no solamente lo dijo, sino que lo dejó establecido en las páginas de su palabra, para que toda la humanidad, todos y cada uno de los que vivimos en este tiempo actual, podamos darnos cuenta cuán grande es su amor por nosotros.
Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante, dice el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En este capítulo el Señor anticipa detalle por detalle cada uno de los sufrimientos, martirios que iba a sufrir el Señor Jesucristo, cómo iba a reaccionar la humanidad cuando Él apareciera. Una vez más comenzando, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Note, el Señor Jesucristo no estaba interesado en que la gente lo conociera como alguien hermoso, como alguien bello, que su apariencia física fuera la más presentable. Él no estaba interesado en eso. Leamos el verso 2 una vez más. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos está narrando el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, mire cómo el Señor idea este plan, y ahora lo deja establecido en papel, para que los profetas desde la antigüedad, todo aquel que escuchaba la profecía, todo aquel que tenía acceso a la palabra de Dios, pudiera darse cuenta del gran amor de nuestro Dios, de cómo el ser humano estaba perdido, estaba lejos de la presencia del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, el verso 45. Mateo capítulo 26, el verso 45. Hemos venido saltándonos muchos textos para que se los estoy presentando de manera resumida o sintetizada, para que podamos comprender lo que el Señor ha decidido llevar a cabo. Mateo capítulo 26, el verso 45, dice la escritura. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mateo capítulo 26, el verso 45, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de, lea conmigo, en manos de pecadores fue entregado lo santo, lo puro, lo perfecto. Verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle.
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y podemos ver, amados hermanos, cómo comienza lo que es el martirio, el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver cómo, amados hermanos, el Señor Jesucristo fue puesto a disposición de manos pecadoras, de manos que le iban a torturar, de manos que iban a hacerle cualquier cosa. Ahora note, amados hermanos, lo que el Señor está comenzando a experimentar. Y todo esto no fue algo que ocurrió al azar. El Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a enfrentar. Ya sabía lo que iba a pasar con su vida. Ya sabía que uno de sus 12 discípulos, que los amó hasta la muerte, le iba a traicionar. Que uno de esos 12 amigos, como el Señor llamó amigo también a Judas, aun cuando sabía que Judas estaba allí para entregarlo, el Señor Jesucristo ya sabía la manera de cómo iba a morir, cómo lo iban a escarnecer, cómo lo iban a torturar, cómo iban a hacer todas estas cosas. Oh, amados hermanos, el Señor Jesucristo lo conoce todo. El Señor sabe todo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, el verso 45, por favor. Mateo capítulo 27, el verso 45. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Estoy narrándole un poco de todo lo que el Señor ya tenía previamente planeado hacer y que iba a ocurrir. Dice Mateo 27, 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Este es el momento cuando el Señor ya está clavado, colgado en ese madero. Verso 46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hombre estaba experimentando una terrible soledad. Sus discípulos ya no estaban allí. Su mamá con las mujeres también no estaban allí. No había prácticamente nadie. Estaba solo y no podía hacer más. Verso 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ese lamento, ese grito, ese clamor de tristeza, de soledad, entregó el espíritu. Y el verso 51 dice que luego que el Señor muere, entrega su espíritu, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, note que todo eso estaba escrito, hermanos. Todo eso lo tenía planeado el maestro de maestros, el amo, Señor y hacedor de maravillas, nuestro Dios, nuestro Salvador. Todo eso estaba previamente planeado, lo que iba a pasar. Pero aún así Jesucristo dijo: yo voy a morir por Rodolfo, yo voy a morir por Marley, yo voy a morir por Yulenis, yo voy a morir por Flor, yo voy a morir por René, yo voy a morir
por Marcelo. Yo voy a morir por Salomón. Yo voy a morir por Odilio. Yo voy a morir por Martín. Yo voy a morir por Antonia. Yo voy a morir por cada uno de ellos, aun cuando ellos continúan pecando. Aun cuando ellos todavía me fallan, yo voy a morir. Y en ese momento, amados hermanos, ocurrió lo más hermoso, de lo cual usted y yo podemos hablar y hablar y hablar y nunca paramos de hablar. Y al mismo tiempo debemos ser agradecidos y darle alabanza y darle gratitud y darle adoración y bendecir su santo nombre, porque a partir de ese momento comienza la obra regeneradora para cada uno de nosotros. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 28, el verso 5 en adelante, por favor. Mateo capítulo 28, el verso 5 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Mateo 28, 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, note, amados hermanos, que todo esto fue planificado por nuestro Dios. Todo esto tuvo que pasar para que usted y yo hoy en este tiempo podamos ser justificados delante de la presencia de Dios. Para que ahora, cuando el Señor nos mira a cada uno de nosotros, no mira lo perverso, pecaminoso y malo que éramos o que fuimos, sino que lo que mira Dios ahora en nosotros es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y por esa sangre, amados hermanos, ahora Él nos mira como santo, como limpio, como persona buena, como sus hijos. Y si somos hijos de Dios, ahora podemos heredar todas y cada una de las promesas que Dios ha dejado establecida en su bendita palabra. Antes no calificábamos, antes éramos extraños y advenedizos, dice la palabra. Por lo tanto, las promesas no nos podían cobijar. Pero ahora Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo podemos acudir al Señor y su sangre nos limpia y nos purifica, nos hace nueva criatura. Y ahora nuestro Dios nos mira justificado delante de su presencia. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Alabanzas para nuestro Dios, alabanzas al Señor, porque nos ha lavado, porque nos ha purificado, porque nos ha santificado, porque ahora somos herederos de cada una de las promesas de nuestro Dios. Antes éramos ladrones, violadores, perversos, fornicarios, mentirosos, mal hablados, brujos, santeros, borrachos, adúlteros y tantas cosas que éramos antes. Pero ahora somos linaje escogido para la gloria y honra del Señor. Antes éramos lo peor de este mundo, pero ahora hemos sido justificados para la gloria del Señor.
Eso significa ser justificado. Eso significa la justificación de parte de nuestro Dios. Que no se trata por lo que hayamos hecho o por lo que estamos haciendo o por lo que vayamos a hacer. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Ahora Dios ya no nos mira como lo que éramos antes. Ahora Dios no le importa cómo fue la vida que llevamos. Ahora nos mira como su pueblo, nos mira como sus hijos. Y por eso Él nos anima día con día para que nos santifiquemos, para que nos apartemos de todo aquello que vivíamos antes, para que esa promesa, esa cobertura pueda estar sobre cada uno de nosotros e irnos con el Señor. Por eso vaya conmigo a Romanos una vez más, en el capítulo 5, el verso 1. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Yo creo que cuando una persona escucha todo lo que está diciendo el Señor en su bendita palabra en este momento, no le van a dar ganas de regresarse al mundo. No le van a dar ganas de agarrar las cosas o participar de las cosas que hay en este mundo. No va a tener ese deseo de volver, sino todo lo contrario. Ahora tiene la voluntad, ahora tiene la pasión, ahora tiene la entrega. Ahora está diciendo: Señor, ayúdame a seguir hacia adelante, Padre bueno. Romanos capítulo 5, el verso 1, una vez más dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted y yo éramos enemigos de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Por eso en Santiago 4 dice que cuando alguien se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Cuando alguien participa de las cosas perversas y malas que hay en este mundo, es como que le esté dando la espalda al Señor. Es como que le esté diciendo: Señor, lo que usted llevó a cabo en la cruz del Calvario no sirve. Eso no es para mí. Es como que quiera pisotear una vez más el sacrificio que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Pero ahora, si usted y yo nos mantenemos en este camino, en el redil, amados hermanos, ahora somos amigos de Dios. Ahora tenemos paz para con nuestro Dios. Lea conmigo Romanos 5:2 ahí mismo. Mire qué más. Me estoy hablando de beneficios que estamos obteniendo por causa de la justificación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora estamos en la gracia. Ahora tenemos entrada. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Ese fue el propósito de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Ahora estamos cerca de Dios. Ahora estamos en paz con nuestro Dios. Allí mismo en Romanos capítulo 5, el verso 9. ¿Qué más cosas obtenemos cuando hemos sido justificados por nuestro Dios? Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Note, ¿por qué causa? Porque ahora estamos justificados. Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Y si usted me pregunta a mí, pastor, ¿de qué se trata la ira de Dios? Pues lea el libro de Apocalipsis. Y usted se dará cuenta en qué consiste la ira de Dios. En qué consiste. Allí el libro de Apocalipsis y algunas cartas del Nuevo Testamento dan lujo de detalle, de cosas específicas de todo lo que va a ocurrir cuando nuestro Dios esté airado. Ahora el Señor no está enojado. Por eso es que mucha gente hace y deshace y no tiene mucho problema. Pero espere a que venga la ira de Dios. Pero usted no se preocupe,
Porque usted y yo hemos sido justificados, usted y yo hemos sido lavados, usted y yo hemos sido transformados. Ahora somos delante de Dios su pueblo. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, el verso 10, mire lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estos son los beneficios, amados hermanos, que obtenemos de la justificación. Ahora somos salvos. Éramos enemigos, pero ahora hemos sido reconciliados por nuestro Dios. Romanos capítulo 5, el verso 11 continúa diciendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando el Señor nos miraba, no nos podía ni ver. Cuando el Señor nos miraba, ¿sabe qué miraba? Manchas, pudredumbre, o como ver basura. Perdone la expresión. Así nos miraba el Señor, sucios, fornicarios, adúlteros, borrachos, drogadictos, violadores, asesinos, mentirosos, depravados, practicando orgías, haciendo y deshaciendo. Nos miraba como lo peor el Señor, nuestro Dios. Pero ahora, a través del sacrificio que hizo Cristo en ese madero, a través del hecho de que usted y yo hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, hemos decidido arrepentirnos, hemos decidido tomar, invocar ese nombre precioso sobre nuestra vida, hemos decidido pasar esas aguas bautismales invocando su bello nombre sobre nosotros. Ahora la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, de modo que no hay mancha ya en nosotros. Nuestra vestidura está limpia, nuestra vestidura no está arrugada, nuestra vestidura está resplandeciente, vestidos de lino fino, dice la palabra, resplandeciente. Y ahora cuando nuestro Dios nos mira como lavado, nos mira como santificado, nos mira como los herederos, los que vamos a vivir en la patria celestial, y está ansioso por venir a traernos para llevarnos de la ira que va a ocurrir, de las cosas que van a ocurrir en esta tierra. Ahora estamos reconciliados. Primera de Juan capítulo 3, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3, el verso 1. El título que pusimos para esta reflexión es: justificados para con Dios. Justificados para con Dios. Aleluya. No es para que se nos crezca la cabeza tampoco. Es para que andemos con humildad, con sencillez, con mansedumbre, amándonos unos a los otros. Que cuando miremos a alguien que está perdido, no lo señalemos ni lo juzguemos, sino al contrario, animémosle en el nombre de Jesús y oremos para que el Padre Celestial también tenga misericordia de él, como ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 3, el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire lo que ha hecho nuestro Dios, para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. A usted y a mí lo que nos debe importar, lo que Dios piensa de nosotros, hermano. No le importa lo que piensa su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo. No. Eso, opinión, los escuchamos por educación, pero los hacemos a un lado. Lo que importa es lo que Dios piensa. Y mire lo que dice este texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermano. Aunque el mundo no lo crea, aunque el mundo nos critique, aunque el mundo nos señale, aunque el mundo diga: ¿cómo tú, siendo un pobretón, o siendo un imperfecto, o siendo aquí y allá?
que ni ciudadano de este país eres, puedes ser hijo de Dios. No importa lo que el mundo diga, somos hijos de Dios, porque hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando un creyente comprende en su totalidad todo esto, entonces su vida será distinta. Póngase en pie, por favor. Después que un hermano o una hermana ha escuchado esta enseñanza de la palabra de Dios, es decir, el lugar donde está Dios y el lugar donde estábamos nosotros, y cómo ahora, después de estar tan pero tan abajo, imagínense una balanza, el Señor arriba y nosotros abajo, y ahora el Señor nos levanta del polvo, nos lava, nos limpia, nos justifica, nos transforma. Cuando antes había un récord malo de cada uno de nosotros, que decía, pero si fulano es un asesino, pero si fulano es un violador, pero si fulana es una adúltera, si fulana es una fornicaria, si fulano es un drogadicto, si fulano es un borracho, ¿cómo es que él va a ser ahora? Para el mundo piensa y va a seguir hablando así porque ellos no lo entienden, pero delante de Dios, ahora ya no es un ladrón, ahora es un hijo de Dios, ahora ya no es una mujer adúltera, ahora es una mujer de Dios. Antes era un expresidiario, ahora es un predicador, un pastor, un misionero, un evangelista. Antes era una mujer chismosa y pleitista, ahora es una mujer de oración, una mujer intercedora, una mujer que da un buen testimonio Dios a través de su vida, porque ahora hemos sido justificados. El Señor cambia todo, le da un giro de 360 grados y ahora nos presenta como sus hijos, como su pueblo. Y Él desea que nos mantengamos en ese sentir, en ese pensamiento. Por eso es que nosotros, el mundo, sí es cierto, vivimos en este mundo, pero ya no le damos importancia a las cosas que hay en este mundo. Ya no le damos importancia, ya no participamos de las cosas de este mundo, porque la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado. La sangre del Señor Jesucristo nos ha justificado y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora soy reconciliado, ahora soy hijo de Dios, ahora soy real sacerdocio, ahora soy un linaje santo, ahora soy un pueblo apartado, escogido para Dios. Ahora la gracia y la multiforme gracia del Señor reposa sobre mi vida. ¿Cree usted que voy a despreciar todo esto por las cosas que hay en este mundo? ¿Cree usted que voy a despreciar mi boleto para irme con el Señor a la patria celestial por las cosas, los placeres que hay en esta tierra, hermanos? No lo voy a despreciar, no voy a despreciar, porque vale más lo que el Señor ha hecho, vale más lo que el Señor ha hecho. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar este momento y vamos a comenzar a mostrar gratitud al Señor. Yo creo que después de esta enseñanza, el pensamiento que va a predominar en nuestra vida va a ser un pensamiento de alabanza, de gratitud, de adoración al Señor. Porque Él es maravilloso. Él es maravilloso. Búsquese un lugar para orar. Búsquese un lugar para comenzar esa alabanza, para comenzar esa adoración, para comenzar esa adoración al Señor. Allí donde usted está, quiere doblar rodillas. Quiere doblar rodillas, hágalo. Quiere venir a ese altar, hágalo. Vamos a comenzar a alabar. Vamos a comenzar a bendecir. Vamos a comenzar a decirle gracias, Señor. Aleluya. Dijo el apóstol Pablo de los pecadores: yo soy el primero. Porque Pablo había entendido. Pablo había comprendido el sacrificio que hizo el Señor. Dios quiera que usted y yo en este día entendamos.
Dios quiere que usted y yo entendamos lo que hizo el Señor Jesucristo. Que no ese sacrificio no solamente se quedó hace más de 2000 años atrás. Ese sacrificio nos alcanza hasta el día de hoy. Ese sacrificio tiene vigencia hasta el día de hoy. Esa justificación que llevó a cabo el Señor Jesucristo nos cubre hasta el día de hoy. Por eso debemos pensarlo muchísimo antes de abandonar la iglesia, antes de irnos a pecar, antes de irnos y participar de las cosas de este mundo. Debemos de pensarlo muchísimo. Es más, no hay nada que pensar, porque vale más lo que vale más lo que hizo el Señor Jesucristo que los placeres, que la vanidad, que la vanagloria, que las modas, que las cosas terrenales y materiales que hay en esta tierra. Una aventura, vale más lo que hizo el Señor. Vale más lo que hizo el Señor que cualquier cosa de esta tierra. Vale más esforzar y animar a nuestros hijos para que busquen de Dios, para que caminen junto con nosotros. Vale más esforzarnos que cualquier cosa. Vale más, pueblo de Dios, porque lo que hizo el Señor, lo que hizo el Señor en ese madero, el Señor ya lo tenía todo planeado. El Señor sabía que usted y yo y la humanidad en general, día con día, le fallan a Dios, le fallamos. Pero aún con todo eso, el Señor dijo: voy a morir por René, voy a morir por Cristina, voy a morir por cada uno de aquellos que tienen un récord, una lista grande, enorme, que pesa sobre cada uno de ellos. Y que si yo no muero por ellos, entonces el enemigo se los va a llevar a ese lugar de condenación. Van a sufrir cuando estén en vida en la tierra y van a seguir sufriendo allá en ese lugar de condenación. Y ahora el Señor comienza a tomar los casos como buen abogado, tomando los casos de cada uno de nosotros que teníamos casos difíciles de ganar. Nuestra causa estaba perdida. Nadie quería hacerse cargo de nosotros porque toda la evidencia nos acusaba. Toda la evidencia nos señalaba. Los testigos decían que éramos culpables. Pero aún con todo eso, el Señor entregó su vida en la cruz. Y el Señor dijo: voy a justificarlos. Venga a mí, René, venga a mí, Rodolfo, venga a mí, Selma, venga a mí, Martín, venga a mí, Salomón, venga a mí, Marlene, vengan a mí todos ustedes. Yo los voy a justificar por la fe. Yo los voy a justificar para que tengan paz para con Dios, para que tengan paz. Yo los voy a justificar porque a través de la sangre que el Señor derramó, nosotros ahora somos libres. Somos libres, y eso es lo que más le duele al enemigo. Que después de todo lo perverso que éramos y fuimos,
¿Cómo es posible? Dice el enemigo. ¿Cómo es posible que los perdones? ¿Cómo es posible que no te acuerdes de lo que hicieron? ¿Cómo es posible que no los vayas a condenar? Es lo que más le duele al enemigo. Pero el Señor dice: yo los justifico. Yo los justifico delante de ti. Son lo peor. Y derrama más y de la mamá que tu rata. Y acá la mamá se ríe de que delante de ti son lo peor que hay en esta tierra. Delante de ti son lo peor que hay. Merecen la muerte, merecen un lugar de condenación. Pero Cristo murió, iglesia. Cristo murió en ese madero. Cristo sufrió por usted y por mí, por nuestros dolores, por nuestras iniquidades, por nuestras enfermedades. Cristo murió en la cruz para que usted y yo ahora podamos presentarnos delante del trono celestial, lavados, limpios, santificados, con ropa santa, con vestidura espléndida, vestidos de lino fino, resplandeciente, esperando el sonido de la final trompeta, esperando que venga y nos encuentre. Esperando la voz de nuestro pastor que nos va a llevar hacia el cielo, hacia ese lugar celestial donde ya no hay nada ni sombra de lo que hay en este mundo. Oh, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar llenos de alabanza, llenos de gratitud, llenos de gratitud, llenos de alabanza.